Hola, soy Vijo Isha y esto es La Voz de la Historia México. Acompáñenme. Hola amigos de La Voz de la Historia México, ¿cómo han estado? Agradeciéndole la preferencia que han tenido para este canal, les damos la bienvenida a este nuevo video. Esperando sea de su agrado, comencemos. En la actualidad, el mundo está viviendo momentos difíciles y complicados por un virus que se ha extendido por el mundo de forma veloz, silenciosa y dramática, convirtiéndose en una pandemia que por el momento parece no tener la más mínima intención de parar pronto. Los gobiernos del mundo están luchando por controlar al coronavirus o COVID-19 con todas sus capacidades. El mundo se ha visto paralizado tratando de buscar en una manera responsable el distanciamiento entre los humanos en un intento por evitar mayores contagios que puedan llegar a proporciones inimaginables. Por ahora, queda cumplir con las normas de higiene establecidas por el Organismo Mundial de la Salud para disminuir las posibilidades de contagio, aunadas a la norma de sana distancia como medidas para contener a uno de los virus más agresivos de los últimos tiempos. Queda en todos nosotros el salvaguardarnos como medida de protección de todos los hermanos del mundo. Responsabilicémonos, tomemos conciencia y cuidémonos, para que en el menor tiempo posible, entre todos los gobiernos y ciudadanos del mundo, podamos controlar al COVID-19. Siempre hay esperanza el día de mañana de un mejor presente, y en todos los países del orbe han existido epidemias y pandemias que han sido superadas. México no es la excepción, y es por eso que hoy hablaremos de las grandes epidemias que ha sufrido México a lo largo de su historia. Desde la época prehispánica hasta los tiempos actuales, México se ha enfrentado a epidemias bacterianas, virales y alguna incluso de hambrunas. La mayoría de estas epidemias llegaron con los invasores. Cuando los europeos llegaron al Nuevo Mundo en el siglo XVI, el mundo se volvió único, una especie de globalización de aquel entonces que permitió que enfermedades extranjeras llegaran y mermaran de forma considerable a los pobladores de lo que hoy llamamos continente americano. En México, en el periodo de la conquista, los españoles traían hábitos de higiene muy diferentes a los nativos. Mientras nuestras culturas indígenas se bañaban varias veces al día y usaban ropas ligeras propias para el clima de estas tierras, los españoles prácticamente no se bañaban y sus vestimentas cubrían casi en su totalidad su cuerpo, durando días y semanas sin desprenderse de sus ropas, con lo cual se generaban piojos que a la postre ocasionaban tifo. Es así como se tiene registro de la primera epidemia ocasionada por piojos en 1520, y es en este mismo año que ocurre la gran epidemia traída por el europeo, la viruela, la cual poco a poco abarcó todas las tierras que los españoles sometieron. Se considera Francisco de Eguía, un esclavo de Pánfilo de Narváez, quien transmitió la enfermedad cuando los españoles llegan a Tenochtitlan. Se desencadena esta terrible epidemia en el segundo semestre de 1520. Quiere decir que en el segundo semestre de este año se cumplirán 500 años de tan terrible epidemia. En aquel entonces, un personaje importante que murió a causa de esta enfermedad fue el Huitlactuani Cuitláhuac. La población en Tenochtitlan y tierras aledañas acabó casi con el 40% de la población, principal ayuda para que Hernán Cortés lograra su conquista. Se tiene registro que cada 25 años la viruela continuó hasta que en el siglo XIX se logró el proceso de la vacuna que lo controlara. En 1531 comienza la epidemia del sarampión, durando casi 14 años esta enfermedad que atacó principalmente a los niños. Al término, en 1545, comienza una nueva epidemia de tifo epidémico, traída de Europa. Piojos de las ratas que venían en los barcos, enfermedad que no les da a las ratas, pero que sí se vuelve transmisor de piojos al cuerpo humano, la población diezmó nuevamente, la cual moría muchas veces en las calles, generando así más focos de infección. Los cadáveres tenían que ser cubiertos con cal para evitar mayores contagios. Fray Bernardino de Sahagún tuvo esta enfermedad, pero sobrevivió. En 1576 ocurre la epidemia más grave del siglo XVI, la tifoidea. En casi 3 meses mató a poco más de 1.200.000 personas en el altiplano central, aunque también se dice que no era tifoidea, sino fiebre hemorrágica, y de ello hay 2 médicos de esa época que describen bien rasgos de esta fiebre, Alonso López de Hinojosos y Francisco Hernández, médico de Felipe II. Para darnos una imagen de esta epidemia,
en la zona central del Valle de México morían 4 de cada 5 personas. Otra epidemia del siglo XVI fue el paludismo, que pegó más a la gente que vivía en las costas. Esta fue una enfermedad que llegó con los esclavos que venían en los diferentes barcos extranjeros. Fue así como en el siglo XVI, en plena conquista de los territorios americanos, murieron por las epidemias millones de personas. Para darnos una idea, se menciona que de Durango a lo que es actualmente hoy Guatemala, a la llegada de los españoles en 1519, cerca de 30 millones de personas vivían. Para finales de 1590, casi 71 años después, había solamente 1 millón de habitantes. En 1736 volvió el tifo, más fuerte y resistente, y en 1710 y 1801 hubo epidemias de influenza. Asimismo, en 1813, la misma epidemia de influenza mermó al ejército realista que perseguía al ejército de José María Morelos y Pavón, siendo afectados más el ejército realista que los insurgentes. En 1833 se registra en el siglo XIX una pandemia por cólera que había iniciado en la India en 1825. Llega a Europa en 1829 y aterriza en México en 1833. Más de 30.000 muertos hubo tan solo en el Valle de México. En el mismo siglo XIX, en plena invasión francesa a México, se da otra epidemia, esta vez por difteria. A finales del siglo XIX, el médico Eduardo Liceaga crea una especie de nosocomios exclusivamente para aislar enfermos. Estos fueron utilizados en las epidemias por fiebre amarilla y peste bubónica. Para 1911, a base de cuarentenas y mucho esfuerzo, se erradica del país la fiebre amarilla. Sin embargo, en 1914 volvió cuando los norteamericanos invadieron Tampico y Veracruz. Un caso especial de una epidemia ocurrió en 1914 en la Ciudad de México. Epidemia que no fue ocasionada por ningún virus o bacteria. Esta vez fue por el hambre. En ese entonces no llegaba alimento a la Ciudad de México, producto de los movimientos armados por la Revolución y la invasión norteamericana. Entonces la gente pobre se vio obligada a comer ramas tiradas, cortezas de árbol, que los llenan de líquido por falta de proteínas, ocasionando hinchazones muy raras en las personas, que aunque no era contagioso, a un número importante de la población lo padeció. En 1918 ocurre la epidemia por fiebre española, muriendo en México casi 500.000 personas. En 1950 toca el turno a la poliomielitis, en los 80 el SIDA, en los 90 el cólera y el dengue, y en el 2009 la influenza H1N1, de características similares a la fiebre española, aunque en esta ocasión en México fue menos dañina. En la actualidad, nos toca vivir en este año del 2020 una pandemia compleja con el coronavirus. A pesar de los avances tecnológicos y de la ciencia médica, los virus se vuelven cada vez más resistentes y mutantes que vuelven complejo el poder controlarlos. La humanidad en general ha sufrido constantemente de diversas enfermedades que algunas veces se vuelven incontrolables y generan epidemias y algunas veces pandemias. Nos toca en la actualidad ser testigos activos de esta enfermedad llamada COVID-19. Solo la prudencia, la paciencia, los mejores hábitos de higiene, la cuarentena y la unidad a la distancia entre los habitantes de este mundo podremos ayudar a los hombres de ciencia y a todos aquellos que estén preparados en el tema a que puedan pronto encontrar el o los medicamentos que ayuden a controlar dicha enfermedad. Aprovechemos la oportunidad de reencontrarnos como familias en este tiempo de cuarentena y cuidemos a los nuestros evitando salir lo menos posible a la calle. No todos somos portadores de este virus, pero sí somos el blanco perfecto para transmitirlo. Este video es solo para recordar que siempre hay un mañana con un mejor presente. A la memoria de los que han sucumbido a esta terrible enfermedad, elevemos todos las plegarias necesarias para que el mundo vuelva a ser hermano de su entorno y de su naturaleza. Te invito a que nos dejes tus comentarios y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campanita para ser de los primeros en seguir recibiendo los siguientes videos. Que tengas un excelente día y nos vemos hasta el próximo video. Gracias, tu amigo
dijo ella.